Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía y celebrar las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Ahorita mencionaba Jocabed acerca, quiero decir esto, la alegría que existe en nuestro corazón por lo que Dios está haciendo y lo que podemos hacer y lo que usted puede hacer. En lo personal, el día de ayer celebramos la victoria, porque es una victoria poder predicar a Cristo y poder compartir la palabra de alguna forma, sabiendo de antemano que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y ayer fue una victoria ver con los jóvenes, estar con ellos ahí. Fue mucha alegría para mí ver, observar y contemplar también de alguna manera la necesidad que hay en nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene necesidad de Dios, pero usted y yo estamos para compartir y darle esa palabra que usted ha recibido y que puede bendecir a otros. Y lo celebraba ayer, le daba gracias a Dios realmente por ese tiempo tan maravilloso con los jóvenes que podemos celebrar en este día, darle la gloria a Dios, porque corazones fueron tocados, mujeres fueron tocadas por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esto lo celebramos y doy gloria a Dios por ello, por lo que Dios está haciendo y lo que viene algo mucho más que Dios tiene preparado para nosotros y como iglesia poder extendernos, engrandecer el reino de Dios, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una buena oportunidad que tuvimos el día de ayer y lo celebramos. También doy gracias a Dios porque el gozo para nosotros como ministros o ministerio o como pastores, ver que la extensión del evangelio, que la gente pueda ser impactada por el poder de Dios. Y de esto se trata, ¿no? De poder ser de impacto a la gente y ver que los ministerios se están moviendo. También doy gracias a Dios por la vida de Jocabed. Ayer fue una celebración porque estuvo ministrando en San Luis Potosí y fue una victoria realmente. Mujeres fueron tocadas por el poder del Espíritu Santo. Fue tremendo lo que sucedió el día de ayer en San Luis Potosí. Así que le damos la gloria a Dios porque lo que Dios está haciendo, ¿no? Doy gloria a Dios porque esto viene a traer gozo realmente, porque estamos avanzando, tenemos que avanzar, estamos empezando a darle y vamos por más. La iglesia va por más. Estamos aquí para poder nosotros declarar, no solamente una declaración, el reino del Señor sobre nuestra ciudad, pero sobre nuestras familias, sobre tu casa, sobre aquellos que todavía necesitan ser alcanzados. Y creo que tenemos una muy buena oportunidad, porque esto tiene que ver con el libro de Romanos, acerca del evangelismo. La gente necesita saber y conocer que necesita un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús. En estos días hemos estado hablando acerca del epístola del apóstol Pablo a los romanos, y tengo una enseñanza muy profunda que usted y yo necesitamos conocer, porque en algún momento de nuestra vida lo va a necesitar, poder confiar en la palabra de Dios cuando se sienta alguien hundido y ha descendido hasta la profundidad y que diga que ya no hay esperanza. Necesita saber lo que dice el libro de Romanos, hablando de lo que es la gracia de Dios, hablando de lo que es la fe que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Así que prepare su corazón, respire profundamente, como lo hemos hecho en estas ocasiones. Puede respirar, ¿por qué? Porque el Salmo 150 dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Estamos aquí para adorar a Dios y exaltarle. Quiero pedirle también que ponga mucha atención. Usted que ha venido por primera vez, no es por casualidad que está aquí. Creo que Dios guió sus pasos al lugar correcto para recibir palabras de vida, palabra que va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa. No solamente es tú, pero la bendición viene por ti y para los tuyos. Así que ponga mucha atención, cierra sus ojos por favor un momento y vamos a tener una oración. Padre, gracias te damos por tu presencia, porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque has sido bueno y nos da la oportunidad de poder estar aquí, poder oír tu palabra. Así que te pido, Espíritu Santo, que toque los corazones. Yo no sé, Señor, cómo cada persona ha venido en su corazón con necesidades, con diferentes necesidades en su cuerpo físico, en su espíritu, en su alma, en todo, Padre. Diferentes necesidades también como
problemas emocionales, Señor, situaciones, Señor, de la vida que está cruzando la persona, el ser que necesita la ayuda tuya. Pero yo oro, Señor, porque tu Espíritu Santo toque los corazones y en el momento que está oyendo tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Así que toca el corazón, Señor, y a medida que escucha tu palabra, tú empieces a obrar en su necesidad y empiezas a traer libertad, porque tu palabra dice que donde está tu espíritu, allá hay libertad. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad de poder seguir, Señor, compartiendo la palabra, Señor, que es de bendición para nosotros, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque también es de madurez, Señor. Gracias porque viene a traer confianza, porque viene a traer el gozo. Señor, tú eres nuestro gozo, tu palabra produce gozo, alegría, Señor, porque son las buenas nuevas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor y vamos a ir al tema que estamos, o sea, del estudio que estamos llevando a cabo acerca de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y yo creo que en estas semanas hemos estado aprendiendo la palabra de Dios, pero lo que está más reciente ahorita de todas estas enseñanzas, yo no sé si guarda alguna de palabra que quedó en su corazón. Pero la semana pasada, que está más reciente, podría decirme usted, alguien podría decirme, ¿qué fue lo que resaltó más en esta enseñanza? Hay cosas que resaltan pero que quedan guardadas en nuestro corazón y nos impresiona. La palabra de Dios siempre nos impresiona de alguna forma u otra. Fue la lección número 7 la semana pasada. Hoy vamos a ir con la número 8. Estamos avanzando, pero esto va de aumento. Y Dios nos lleva, hermanos. ¿Por qué le digo de aumento? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Dios nos lleva como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Está Dios perfeccionando su obra. Dios está perfeccionándote. Dios nos está perfeccionando cada día hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. El proceso no se termina. Es un proceso, pero en ese proceso está Dios. En ese proceso no estás solo. En ese proceso tienes la ayuda de Dios. Y esto es lo maravilloso de Dios, que está, aunque hayas fallado, aunque te hayas sentido que a veces que ya no se puede, o que eres indigno, a veces viene el enemigo a acusarte y decir ya no se puede. No, hay respuesta, déjame decirte, hay respuesta en el nombre de Jesús. Y mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y empezar de nuevo. Así que la parte que resaltó en esta enseñanza fue que me impactó mucho, que es el número 1, tener paz con Dios. Es la parte importante, tener paz con Dios. ¿Cuántos tienen paz con Dios? ¿Cuántos se sienten en paz con Dios? ¿O te sientes que no puedes decir eso? ¿Habrá alguien que pueda decir yo no me siento con paz en mi corazón? ¿Te sientes en paz con tus familiares? ¿Te sientes en paz o tienes paz con tus vecinos? ¿Tienes paz con tu ciudad? ¿Tienes paz en tus familiares? ¿En qué parte tienes paz? Podemos ver las diferentes maneras de estar en paz con los demás. Y la misma Biblia dice, estad en paz con todos. Dile al que está a tu lado, estad en paz con todos en cuanto a ti dependa. Estad en paz con todos. Ahora dilo para ti, en cuanto a mí dependa. La paz, esa es una paz, ¿no? Estar en paz con los que te rodean. Buscar esa parte, ¿no? Pero la paz, que estar con Dios es diferente. Estar en paz con Dios es una pregunta para todos. ¿Te sientes con paz? ¿Tienes paz en tu corazón? Y dices, siento paz con Dios. Quiere decir que no estás enemistado con Dios. ¿Hay alguien que está enemistado con Dios? Todos creemos de alguna manera, ¿verdad?, que necesitamos de Él y necesitamos estar en paz con Dios. Y eso viene a traer la confianza, la seguridad en tu vida,
que esta es la parte más importante, estar en paz con todos, pero lo número uno, estar en paz con Dios. Y que hemos sido justificados gratuitamente. Si damos un poco de contexto, fuimos de esta manera justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz, que fue el que pagó el precio por nosotros. Te dio la justificación, pagó la deuda. Estamos endeudados con Dios, pero Jesús vino a pagar la deuda por ti. De manera que hoy tienes oportunidad y tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y de acercarnos y confiar en Él. Una cosa es creer de una manera superficial y otra cosa es cuando ponemos nuestra confianza total en Él, como dijera el salmista del Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No es una frase solamente, sino es algo que te lleva a depositar tu confianza en el que puede, en el que tiene la respuesta para cualquier necesidad. Él puede suplir la necesidad porque te conoce y nos conoce. Te conoce profundamente porque conoce tus pensamientos, y aunque tus pensamientos no estén todavía en tu mente, el Señor ya lo sabe. Ya sabe lo que vas a pedir, ya sabe lo que necesitas. Pero ¿qué es lo que quiere Dios aquí en este momento? Es que puedas creer en Él y saber que si has entregado tu vida a Cristo, a Cristo Jesús, has sido justificado. En otras palabras, ha sido perdonada tu deuda. Y yo digo que esto no es de celebrarlo, porque cada vez que nos reunimos es para darle gloria a Dios por las victorias que tenemos. Yo no sé cómo ha venido usted en este día, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y te trajo para que recibas una palabra, y cuando escuches la palabra, abrázala y dale gracias a Dios porque es para ti. O en algún momento puedas decir: pues Dios me está hablando a mí. Y te habla porque quiere que sepas que tienes paz con Dios y que esto viene a traer confianza en tu vida mientras estás aquí. Muy bien, entonces Pablo dice ahí que somos justificados, para hacer un recuento un poquito, para que los que no vinieron el domingo pasado, que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, capítulo 5, verso 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Tenemos una esperanza. Cuando la persona no conoce de Dios o no sabe de Dios, como nos pasó a muchos de nosotros, antes de conocer a Dios no conocíamos los pactos de Dios, ni sabíamos de sus promesas, ni conocíamos de Dios. Pero cuando Dios vino la revelación de la palabra y nos dimos cuenta que había alguien que te amaba, que había alguien que había dado su vida por ti o por mí. Y que sepas que Él está aquí presto, está dispuesto para traer esa paz a tu corazón si alguien no tiene paz. Entonces Pablo dice: ya fue pagada la deuda y ahora podemos acercarnos a Él confiadamente y nos gloriamos en esto. No nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en Cristo. Nuestra gloria le pertenece a Él. Nuestra gloria no es de nosotros, porque no tenemos nada que presumir, no tenemos nada que decir: esto avala, esto es lo que me lo gané, es que lo merezco. A ver, ¿en qué ha pensado? Es que yo merezco esto, es que yo no merezco lo malo. ¿Verdad que siempre muchos piensan así? Porque estoy pasando por alguna situación, yo no lo merezco. Pero vamos a ver por qué vienen estas cosas que la gente piensa y por qué tiene que haber un arrepentimiento o un acercamiento a Dios. ¿Cuál es el origen de todo esto? Sabemos que la gente tiene que arrepentirse, y quizás vayan muchos que digan: yo no tengo de qué arrepentirme. Habrá alguien aquí que diga: yo no he hecho lo malo, no le he hecho mal a nadie. Posiblemente no has hecho mal a nadie, te has portado bien. Pero ese no es el asunto, porque hay que entregar nuestra vida al Salvador, que se llama Cristo Jesús. Entonces Pablo sigue diciendo, para continuar aquí, verso 8 del capítulo 5: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que naciéramos nosotros, Jesús ya murió por nuestros pecados. La deuda ya está pagada. Para los que han entregado su vida a Cristo Jesús, la deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario, que ahora podemos darle las gracias a Dios y celebrarlo, porque ahora soy libre. Yo no sé si puedes decir en este día: yo soy libre. Y si alguien nos puede sentir el testimonio, hoy es el día
que no tardes y abras tu corazón para que goces de esta libertad que Cristo te vino a dar. Él mostró su amor. Y vamos a ir a ver viendo aquí que nosotros, dice en el verso 8, murió por nosotros, verso 9, pues hecho más y estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos, porque ahora que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, ahora eres libre y ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres una hija de Dios. Pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué la persona necesita ser justificada por Jesús? O ya fue justificada por esto. Capítulo 5 que estamos ahí, verso 11, Pablo dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? Por la caída de un hombre llamado Adán, que fue el primer Adán. Pero también tenemos el segundo Adán. Dice que fue figura, Adán fue la figura del que había de venir. Entonces, el segundo Adán es Jesús, el que vino a arreglar la situación que Adán hizo, y fue traer la muerte. Y la muerte no solamente vino para él, sino que la muerte pasó a todos los hombres o a todo el ser humano por cuanto todos pecaron. Entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo arreglar este asunto? Pablo está diciendo aquí a los romanos, diciéndoles a los hermanos, como está diciéndole a Roca Eterna, hubo un principio, un origen de la caída. ¿Por qué vino la destrucción? Que es la muerte, la separación de Dios. Dios le dijo a Adán, le dijo una cosa no vas a hacer, porque el día que tú la hagas vas a morir. De todo árbol que está aquí en el jardín podrás comer, de todo podía disfrutar Adán, de todo. Pero un solo orden de Dios, Señor, solamente hay un árbol que se llama de la ciencia del bien, del mal, de conocimiento, que le despertó la curiosidad, ¿no? Dios le dijo, no comas de ese árbol, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y lo que pasó aquí, yo creo que ni tardo ni perezoso, quién sabe cuánto tardaría, a lo mejor ni tardó nada, pero lo que pasó, que pecó. Y lo triste y desagradable de lo que todo Dios había creado, de tan bonito, tan bello, de un jardín maravilloso, creo que no hemos visto a lo mejor ese tipo de jardín que Dios había creado, y lo hizo a la perfección para que Adán pudiera disfrutar de no solamente del jardín, de las cosas, de los animales, de la perfecto, lo más bello, lo más hermoso que usted se puede imaginar estaba en el jardín del Edén. Pero la caída del hombre fue desastrosa. Entonces vamos a ver el origen de este hombre llamado Adán, que desobedeció a Dios. Y en ese momento Adán no murió físicamente. Dios estaba hablando de la muerte espiritual y la separación de la comunión del hombre con Dios, y lo separó. Y llegó un momento que cuando Dios vio que este hombre había pecado, los llamó. Pero ¿dónde estaba Adán? Adán estaba escondido porque se dio cuenta que estaba desnudo. Y Dios lo llamó. ¿Cree usted que Dios no sabía, no estaba viendo a Adán? Estaba escondido en los árboles. ¿Cree que Dios no lo estaba viendo? Adán está diciendo a Adán, y Adán no lo miraba. Dice que se paseaba en el jardín. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y ahí viene, Señor, es que la mujer que me diste, esa fue la culpable. No es para las mujeres aquí, ¿verdad? La mujer que me diste, siempre tendré que echarle la culpa a alguien. Siempre, porque alguien le tiene la culpa, ¿no? Y bueno, entonces a la mujer le dice, ¿por cuánto has desobedecido la sentencia que vino sobre la mujer, que tendría los hijos con dolor? Esto será, tú te sesionarás de tu marido y tu marido de ti. Y la sentencia vino, y el sufrimiento de las mujeres hasta el día de hoy.
traspasó muchos dolores por la causa de Adán. Es el sufrimiento de las mujeres hasta el día de hoy, porque no es nada agradable, ¿verdad? Sin embargo, fue la sentencia. Y la mujer le dijo, pero pues Adán le echó la culpa a Eva, dice, pues ella fue la culpable. Y la mujer le dijo, no, pues fue la serpiente, pues esta vino y me engañó. Y ahí va la culpa, ¿no? Y la sentencia también vino para la serpiente. Pero al mismo tiempo que Dios le dio a la serpiente, que le maldijo, posiblemente se dice que las serpientes caminaban paradas, no arrastradas. Entonces, cuando Dios la maldice, dice, comerás polvo de la tierra y te arrastrarás en la tierra. Pero habrá alguien que vendrá y le pegará en la cabeza, más la víbora o la serpiente le herirá en el calcañar. Habrá alguien, y una palabra en Génesis 3:15, viene la palabra que Dios le dio, la sentencia sobre todos recibieron su sentencia. La serpiente, por haber engañado a Eva, la sentencia fue esa: se arrastraría todos los días de su vida. Pero le dijo, tú vas a herirle a alguien en el calcañar y él te va a pegar en la cabeza. Y esa palabra se cumplió, porque quien vino a pegarle a la serpiente antigua fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí le pegó, porque vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió. Entonces, Pablo lo que está diciendo, este hombre, por esta falta vino la muerte, y la muerte vino a toda la humanidad. Los sufrimientos, déjeme decirle lo que a veces hay que ahondar mucho más allá. ¿Por qué las consecuencias de tantas enfermedades? Las enfermedades, muchas de las enfermedades son generacionales. ¿Por qué generacionales? Porque es maldición tras maldición, viene repitiéndose, viene haciéndose repetitivamente en las generaciones. Y dicen, no, ¿por qué? Y los por qué, es que es tu generación. La ciencia dice, es que es generacional. Las enfermedades son generacionales, pero son maldiciones por la desobediencia. Esto fue los dolores que traspasó Adán a toda la humanidad. Él fue el culpable por haber desobedecido, y vino la maldición para toda la gente. Entonces, aquí está diciendo Pablo, el pecado entró por la desobediencia de un hombre, y por la desobediencia de un hombre vino la muerte. Entonces, ahí es donde está el problema. La gente o el ser humano necesitaba restaurar esa comunión. Sigamos, vamos a ir al capítulo 5 y verso 13. Si tenemos la lectura para que me ayude a leer lo que dice ahí. Vamos al verso 13. Dice así, todos por favor ayúdenme. Verso 14. Verso 15. Verso 16. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que llevó la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. De uno solo, muchos fueron hechos pecadores. También por la obediencia de uno, solo muchos serán hechos justos.
En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El primer Adán fracasó. El primer Adán no pudo soportar, o más bien no pudo obedecer, si lo ponemos así, no pudo obedecer en la ordenanza de Dios, y la consecuencia fue la muerte. Pregunto en esta hora, ¿alguna vez usted lo han acusado de algo que usted no hizo? ¿Habrá alguien que ha sido acusado o lo han acusado de una falta que no cometió? Quizás muchas veces o alguien se ha encontrado en esa parte que te acusaron de algo que no hiciste. Vamos a decir del trabajo, que no te salió bien, que no hiciste el trabajo bien, pero tú lo hiciste bien, tú estás consciente que lo hiciste bien y dices, ¿por qué me estás culpando de algo que no hice? Y eso es muy doloroso, ¿no? Quizás mucha gente ha dicho, ¿por qué tenemos que pagar un precio o la consecuencia por lo que hizo Adán? Pues eso es lo de él, ¿por qué nosotros? Pero es que la maldición vino para toda la humanidad. Dios tenía que arreglar este asunto. El primer Adán fracasó, pero el segundo Adán vino a recuperar y restaurar lo que el Adán primero falló. Y en Cristo Jesús tenemos vida. En Adán, los que siguen a Adán vienen y están bajo maldición, bajo la muerte. Pero en Cristo permanece la vida, y en Cristo tenemos vida. En Cristo somos reconciliados con Dios. En otras palabras, tenemos la comunión con Dios, el acercamiento a Dios, la libertad de poder clamar a Él, de poder llamarlo Padre y decir: Dios, gracias porque me amas, gracias porque lo demostraste en la cruz del Calvario, y allí llevaste todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, tú la pagaste, Señor. Y pienso en esto, y piensa también, en cuanto a la salvación, dice Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque fue pagado un alto precio para la liberación o la justificación que Dios nos da. Simplemente digo por esto, porque la palabra de Dios dice simplemente porque Él demostró su amor, para que veamos desde el punto de vista la fe en aquel que nos amó y que lo demostró muriendo en la cruz de Calvario, y vino a justificarnos algo que no merecíamos, pero Él se complació. Simplemente a mí me impacta esto, que Dios mismo preparó el escenario para poder restaurar su creación y poder traer la comunión nuevamente. Lo que Adán perdió, la comunión con Dios. Estaban bajo muerte, la gente que está bajo pecado, bajo esa maldición, lo arrastra a la muerte. Y aquí nos hace pensar de cuál lado alguien está caminando: por el lado de Adán, el Adán primero, o el Adán segundo. ¿A qué lado te encuentras? ¿En el lado de Adán del principio, o el Adán nuevamente que está en Cristo Jesús, que vino a restaurar todas las cosas y vino a justificarnos, a traer el perdón de nuestros pecados? Entonces Pablo hace referencia aquí en este capítulo acerca de cómo Dios nos justificó y que mucho más grande es su gracia. Dice que el pecado abundó, o aumentó el pecado, pero la gracia sobreabundó. ¿Qué quiere decir aquí en esto? ¿Cómo pensamos el desarrollo de la humanidad, de que el pecado ha aumentado? ¿Cómo lo piensa usted? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo es que la gracia sobreabundó? Ahí le voy. Cuando nosotros pensamos en la gente, de toda la gente que hace lo malo. Pero hablando personalmente de nosotros, hay faltas que cometemos, hay errores que cometemos y decimos: ya no alcanzamos la gracia. No alcanzamos a entender la profundidad de la gracia, cómo Dios nos perdona.
que aumentes la falta o el pecado en tu vida y que digas, ya no alcanzo, ya no hay oportunidad. Yo he escuchado de gente de pensar así, y he visto gente que morirse y colgarse en un árbol o darse un tiro porque pensaron que ya no hay oportunidad, que ya se perdió la oportunidad. Déjeme decirle algo doloroso que queda marcado en el ministerio cuando le hablamos a alguien, le hablamos del amor de Dios. ¿Y sabe por qué le hablamos del amor de Dios? ¿Sabe usted que cuando le da una palabra a alguien del amor de Dios, Dios está hablando a través de ti, está rogando a través de ti para que la persona pueda oír y experimentar ese amor que ha sido derramado en tu corazón? Entonces dice el apóstol Pablo que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Al hablarle a la gente o a las personas que no tienen a Cristo, reconcíliense con Dios, porque Cristo ya pagó el precio, porque abrió la puerta para poder entrar delante de su presencia. No importa lo que hayas hecho. Esta es la gracia de Dios. Aunque has descendido lo más profundo, que has tocado, como dice el mundo, has tocado el fondo. Has llegado a un punto que ya no hay esperanza. Déjame decirte que en Cristo hay esperanza. Dice el Señor que si clamamos a Él, Él te responderá. Y no solamente cuando hacemos una oración de provisión o de necesidad, pero cuando estás en el fondo puedes clamar a Dios, y si clamas a Él, Él te va a responder. Que aunque te estés ahogando, como Pedro fue un hombre que caminó con Cristo, pero cuando Jesús lo hizo caminar en el mar, por un momento caminó, pero luego vio las circunstancias del mar y se está ahogando. Y en el momento que se está ahogando, siendo un pescador, digo, está un poco complicado, porque siendo un pescador experimentado en el mar, era su trabajo, no tenía miedo en el mar, conocía el mar. Sin embargo, llegó en un momento que sintió miedo y le dijo: Señor, sálvame porque perezco. ¿Qué hizo el Señor? Extendió su mano y lo levantó. Le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? No dudes, hermano, cuando hay una situación que desciende, usted se ha encontrado en algún momento y que digas que ya no tienes esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dele gloria a Dios. Déjame decirle en lo que en una experiencia que me pasó. Estuve tratando con una persona, le hablé de Cristo, se entregó a Cristo, empezó a caminar en el camino del Señor, pero por X causa del caminar en su vida, se desanimó. Y llegó un momento que tuve que hablarle. Le dije: ¿no quieres caminar en el camino de Dios? Si estuve tratando, hablándole siempre, y no quería, se hizo renuente, no quiso ir de la palabra de Dios, no quiso empezar a caminar. Empezó, pero se desanimó por alguna forma. Él sufría mucho. Y cuando cuando a alguien le llega un problema de depresión, es algo que el diablo utiliza para destruir a alguien. La depresión es un espíritu. Tienes que descubrirlo. Y quiero que sepas en esta mañana que Dios te ha dado el poder para poder rechazar esas cosas que vienen a dañar la vida del hombre. Y nuestra fuerza no depende de nosotros, sino cuando declaramos en esa confianza que tenemos en Cristo y decimos con esa confianza que ese problema se tiene que ir, ese espíritu tiene que irse en el nombre de Jesús. Tú fuiste llamado a ser libre, a vivir en libertad, no estar en tristeza. Por eso tenemos que recordar la palabra de Dios. Hablándole a este muchacho, se fue por un tiempo y luego volvió otra vez a hablarle otra vez. Pasó otro, no me cansaba de hablarle y de decirle que se entregara completamente al Señor y sírvele a Dios. Y hablándole, volvió otra vez. Y él era músico él. Y algunas veces me acompañó. Y bien, entonces yo le decía, siempre animándolo, ¿no? Y empezaba a caminar y otra vez se alejó. Fue un espíritu malo, vino sobre él que no
No acercarse a Dios es lo peor que la persona puede hacer. Alejarse de Dios. Con Dios todo lo ponemos. Podemos todo y lo tenemos con Él. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo puedo, dice Pablo en Filipenses, dice 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hay un problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No consiste la fuerza en mí. Mi fuerza depende de Dios. Y siempre estuve hablándole. Y hace poco se quitó la vida. Y lo más triste es eso. Me da tristeza porque no supo valorar para muchos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No pudo entender que Dios lo había llamado para ser libre. Él siguió esclavo. Hay gente que se acostumbra a ser esclavo. Y aunque es como al perro que lo amarran, se acostumbra a tener la cadena. Y cuando lo sueltas, él quiere estar, vuelve al mismo lugar. Y sin que le hables, él llega y ¿para qué le pongan la cadena? Porque se acostumbra, es un estilo de vida, estar atados. Dios te llamó para que seas libre, no para estar en ataduras. Somos libres por el poder del Espíritu Santo. Y disfrutar la vida en Cristo Jesús, la nueva vida. Y la nueva vida tiene que ver con el gozo. Mire, el gozo de nuestra salvación, decía David: devuélveme el gozo de tu salvación, no quites tu Santo Espíritu, haz que me pueda gozar y deleitarme en tu palabra. Salmo 51. Pero también ahí David dice en el 51 verso 5, dice: porque fui concebido, porque mi madre me concibió en pecado. Por eso tiene que haber un arrepentimiento. Es el pecado del principio. El pecado no solamente se detecta en el principio cuando viene la ley, sino antes de la ley había pecado y había muerte. Pero vino la ley, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya sabes que hay un arrepentimiento. Pero el pecado ya existía, la muerte ya existía antes de la ley. Pablo enseña en esto, en este capítulo, que el pecado vino a traer la muerte en las personas. Entonces ya existía, pero no eran culpados porque no había ley. Pero después de la ley hasta Moisés, entonces la gente ya es culpable, porque hay una ley que te marca. Y viene, como dice Pablo, viene el conocimiento por medio de la ley, el conocimiento del pecado. Y la justificación viene por causa de Jesús, el que cumplió toda la ley, el que no falló ninguno de las palabras que fueron dichas por los profetas, las cumplió hasta estando en la cruz, y cumplió la última palabra siendo exhibido. Y públicamente él exhibió a los demonios. Cuando está en la cruz, pensó el enemigo que ya lo había destruido, que se había terminado otra vez el propósito de Dios. No, cuando Jesús está en la cruz, está triunfando sobre el pecado y sobre la muerte para todos nosotros, para que tú tengas vida y puedas vivir libremente y puedas disfrutar la vida cristiana. ¿Cómo la disfrutamos? Con la paz de Dios, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se termina, que no necesitas tomar un vicio, agarrar un vicio para poder tener la paz o poder tener el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, es tu fortaleza, es tu descanso, es tu alegría. Y es mejor reír que llorar, porque la alegría sana el corazón. ¿Sabías? La alegría sana el corazón, pero el espíritu triste seca los huesos. Nuestra esperanza está en Dios, de manera que en este día nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha libertado y que su gracia ha sobreabundado. Aunque el pecado abundó, pero la gracia sobrepasa. Quiere decir que hay oportunidad. Hay oportunidad, pero es tiempo también de reflexionar en esto. Dios te llamó, te dio la salvación para que vivas completamente en libertad, no en esclavitud. ¿Hay alguien esclavo aquí? Hay una canción que dice: ya no soy esclavo del temor. ¿Puedes decirlo, Javier?
soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del pecado, soy hijo de Dios. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que no es libre, entrega tu vida a Cristo. No esperes el tiempo, corre a Jesús y invítalo a entrar a tu corazón, porque Él quiere traer cambios a tu vida. Serás la persona más feliz como lo somos nosotros, los que hemos conocido a Cristo Jesús. Hemos descansado en Él y nuestra esperanza está en Jesús. Ya no soy esclavo del temor. Hay muchos que son esclavos de la depresión. Ya no eres esclavo de la depresión. Soy hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Ya no eres un esclavo de la derrota, porque en Cristo no se pierde ninguna batalla. En Cristo lo ganamos todo. Todo lo ganamos en Cristo, porque el Señor no pierde ninguna batalla. Y si Él es nuestro Padre, entonces tú eres un vencedor. Y las batallas están ganadas. Pero que estoy pasando por alguna situación, está ganada, porque en el reino de Dios somos más que vencedores. Si va a aplaudirle, apláudele a Él. Denle la gloria a Él. La pregunta es: ¿en qué lado estamos? ¿El lado del Adán primero o el Adán segundo? A ver, ¿quién está con el Adán primero? ¿Quién con el Adán segundo? El segundo, que vino a justificarnos, el que pagó el precio por nuestros pecados y que te ha hecho libre. Dele gloria a Dios en esta mañana, dele alabanza al Señor, porque Dios ha sido bueno. En la versión Reina de Valera 1960, así que dice el verso 19: porque así como en la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abunda, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Reina la vida, en Cristo está la vida, en Cristo está la esperanza, en Cristo está la justificación, en Cristo está el perdón de los pecados, en Cristo, en otras palabras, está la respuesta para todas tus necesidades, nuestras necesidades. Yo no importa que en este día, yo no sé cómo has venido, pero este día es día de libertad.